Nuestro siguiente objetivo es explicar el concepto de derechos y ciudadanía en la Revolución Francesa. Segunda fase de la Revolución, la Asamblea Nacional Constituyente, de 1789 a 1791. El rey ve que hay una especie de descontrol en su gobierno. No puede controlar que no se haya organizado esa asamblea. Y por miedo le dice al clero y a la nobleza que se integren a la asamblea constituyente, para evitar que pierda su poder absoluto. En este contexto es que el rey empieza a enviar tropas a París. Y en este contexto es que las personas de la asamblea comienzan a temer que el rey los va a reprimir, que va a cerrar la asamblea. Y las personas de la asamblea, junto a muchos integrantes del tercer estado o estado llano, asaltan una fortaleza, la fortaleza de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, que es fiesta hoy nacional en Francia. Este es un castillo, una fortaleza que era una cárcel donde había muchos críticos al rey. ¿Cuál es la idea? Entrar a esta fortaleza y lograr sacar el arsenal para poder defender a la asamblea. Burgueses, campesinos y artesanos se arman en contra del rey. El rey teme ante esta situación. Hay que defender la asamblea. La asamblea se convierte en un poder, en un gobierno en Francia. Obras de la asamblea. Primero, fin a los privilegios y a los derechos feudales. ¿Qué eran los derechos feudales? Los privilegios de la nobleza. Es decir, de ahora en adelante van a tener que pagar impuestos. Y también el clero. Se instauran ciertos derechos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Qué es un derecho? Un derecho es algo que me pertenece y debe darse. ¿Y qué es un ciudadano? Es una persona con derechos políticos. En este caso, se excluyó a la mujer y a los esclavos de las colonias francesas. Hay dos elementos: el principio de igualdad y libertad. Una persona tiene libertad de expresión, tiene derecho a la igualdad ante la ley y tiene derecho a tener su propia propiedad sin que nadie pueda venir a quitártela, como lo hacía el rey, por ejemplo, con campesinos. De llegar y quitar para el ejército alimento, parte de la cosecha que un campesino se había esforzado toda una estación. Otro elemento más es que se crea la Constitución Civil del Clero. Esto significa que la Iglesia Católica en Francia debe obedecer a los revolucionarios franceses, es decir, al gobierno y no al Papa, no a alguien externo. Aquí empieza a surgir la idea de la nación francesa. También crearon finalmente la Constitución, la llamada Constitución de 1791. Aquí nuestro objetivo será explicar qué es el sufragio censitario y una monarquía constitucional. En primer lugar, los poderes del Estado quedaron divididos, pero con el rey en el poder ejecutivo. Esto se conoce como monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, que la tienen varios países el día de hoy, como Noruega, Suecia, el Reino Unido y España. El poder legislativo va a estar en una asamblea legislativa y el poder judicial en jueces. También aparece el principio de soberanía nacional, es decir, la nación decide, el pueblo francés decide a su gobierno y elige a quienes harán las leyes y a quién gobierna. Ya no solamente va a gobernar el rey. Y por lo tanto la nación francesa elige su destino. Se estableció el sufragio censitario. ¿Qué significa este concepto? Sufragio viene de la acción de votar. Y el sufragio censitario es decir, de que se le va a exigir una cantidad de dinero o tierras para votar. Y solamente van a votar hombres. Aquí comienza la exclusión política de gente sin dinero y también de las mujeres.
finalmente se va a crear una Guardia Nacional para defender a la Asamblea. Este sería, podríamos decir, el origen del ejército de Francia, entendiendo como milicia a un grupo que posee armas. En este sentido, vamos viendo cómo se va instaurando ciertos elementos de la Ilustración. El rey de Francia, Luis XVI, tiene miedo y se planifica la huida de Varennes del año 1791, que fue un intento de escape del rey de Francia a Austria para pedir ayuda y derrotar a los revolucionarios. Lamentablemente, el rey Luis XVI y su familia, que su plan e idea era retornar e reinstaurar el gobierno absolutista, la monarquía absoluta, son descubiertos y enviados nuevamente a París. Se termina la Asamblea Constituyente y se llama a una Asamblea Legislativa.